El siguiente programa es presentado por... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 435 de Seguridad Vial. Hoy, como podrán ver, no me acompaña Jorge Alfaro. Para la próxima va a estar acá con nosotros, por supuesto. Pero bueno, hoy vamos a tener un programa, vamos a hablar de algunas cosas, o mejor dicho, vamos a romper algunos mitos y lo vamos a hacer con mi querido amigo el señor Rafael Fernández, que nos va a acompañar y vamos a hablar de tecnología. La tecnología que es capaz de cambiar la realidad de la siniestralidad. Y finalmente vamos a hablar con otro amigo, con mi querido amigo, el señor Flavio Bonavena, que vamos a hablar del deporte, de la influencia que tiene, sobre todo en los jóvenes, para cambiar esa realidad. Así que de esta manera los invito a ver, como les decía, el programa 435 de Seguridad Vial. Siempre les digo, ¿no? Me encanta hablar de motos, es mi pasión, es mi vida, siempre hice lo mismo. Y encontrarme con mi amigo Rafael Fernández me hace realmente muy feliz, me pone contento porque habla el mismo idioma que yo. Y vamos a tratar de que Rafael hable conmigo de motos y usted pueda entender la importancia de algo que lo hemos titulado como la ciencia, el único camino para salvar la vida de los motociclistas. Bienvenido, Rafa. Bueno, muchas gracias, Dani. Un placer estar aquí. Ya van varias instancias ahora en este nuevo estudio. Bueno, no tan nuevo, pero yo es la primera vez que vengo a este. Así que bueno, agradecido por la invitación y bueno, dispuesto a hablar de lo que quieras. Bueno, muy bien. Yo, como te decía, titulé hablar de la ciencia, ¿no? Como un hecho. Y yo creo que quiero empezar a hacer una comparación para entenderlo, ¿no? Muchas veces hablamos de cómo cuidamos a nuestros hijos cuando vamos en el auto, ¿no? Entonces yo creo que podemos tomar el mejor curso de capacitación, de conducción para llevar a nuestros hijos a la escuela, para llevarlos de paseo, nos podemos preparar todo, pero si el niño no va en la silla de seguridad, las cosas se pueden complicar. Lo único que va a cuidar a mi hijo es la ciencia, es justamente las sillas infantiles, que son las encargadas o responsables de mantener a ese niño seguro. En el mundo de la moto tenemos algo parecido, ¿no, Rafa? Tenemos algo parecido y mientras pido que me vayan presentando algunas de las imágenes que envié, yo creo que hay, en el mundo de la moto, Dani, hay algunos mitos que creo que tenemos que derribar. Cuando yo era joven había una serie en la televisión que se llamaba Cazadores de Mitos. ¿tá? Y eran dos señores que tenían un pasado fílmico, hacían programas de televisión, grababan películas, ¿no? Y yo creo que el público le iba enviando temas y ellos lo que hacían era justamente con un enfoque basado en ciencia iban derribando o comprobando algunos mitos. Ahí se me ocurre que en el mundo de la moto nosotros estamos haciendo algo parecido, o sea, estamos tratando de derribar algunos mitos que existen y que están como de alguna manera aceptados y que vienen de los gobiernos, los consumidores, los propios motociclistas y hasta te diría los especialistas en seguridad vial. Entonces, si podemos ver la primera pantalla, por favor. Aquí hay una gran diferencia. El abordaje tradicional de la seguridad vial ha estado mucho más basado en el automóvil, en vehículos livianos como camionetas, pickups, te diría que incluso los de transporte pesado. Pero estamos hablando básicamente de una seguridad vial que se enfocó en vehículos que tienen lo de la izquierda, un habitáculo. Un habitáculo que además a los que conducimos un automóvil y este tipo de vehículos nos da una sensación de confort, ¿no? de protección, de que estamos como en un capullo, ¿sí? Ese habitáculo además
nos entrega seguridad. Más allá de la marca de vehículo, hoy por hoy, en nuestro país, no vas a poder comprar un auto 0 kilómetro que no tenga un cinturón de seguridad, que te retiene en el habitáculo. No vas a poder comprar un auto que no tenga por lo menos dos airbags frontales, uno en el volante, el otro en el sitio enfrente al acompañante, que van a impedir que te impactes en caso de un siniestro contra ese propio volante o contra ese habitáculo que te da seguridad. Además vas a tener, en muchos casos, un chasis colapsable. ¿Qué significa esto? Que el chasis se va a deformar de forma programada, algo previsto, diseñado por los ingenieros para absorber energía. ¿Para qué? Para que esa energía, esa absorción de energía que genera ese chasis, no la tengas que absorber tu cuerpo. Ahora, yo te pido que te enfoques en la foto de la derecha, a la que deliberadamente le quise dar una sensación de desprotección, ¿no? Tú que sos un motociclista, muchas veces te encontrás en ese lugar de estar al comando de la moto, ¿sí? Y no veo que aparezca nada de lo que hay en la pantalla izquierda. No veo las bolsas de aire de la moto, no encuentro el cinturón de seguridad de la moto, no veo el chasis deformable que absorbe energía de la moto. Esto es, no lo veo porque no existe. Entonces, todos estos elementos que estamos describiendo de la seguridad del auto son elementos de seguridad pasiva. Lo que hacen es mitigar las consecuencias del impacto una vez que ocurre. La moto carece totalmente estos elementos de seguridad pasiva. Con lo cual, una de las preguntas puede ser, entonces el motociclista está condenado a morir. Sale volando de la moto, se pega contra un árbol, contra el pavimento, contra una volqueta en un entorno urbano y necesariamente no tiene chance. La respuesta es no. Ahora vamos a ver en la siguiente pantalla de qué manera empezamos a abordar la temática de la siniestralidad en la moto, justamente en contraposición a cómo se trabaja la seguridad vial en los vehículos con habitáculo. ¿Cuáles son las causas de accidentalidad en América Latina? Tenemos tres grandes patas, ¿no? Y ahí vas a ver que dice severidad por un lado y frecuencia por otro, ¿sí? No poseen elementos de protección personal certificados en un 99%. Esto es, o bien no tienen elementos de protección personal, o bien los elementos de protección personal que usan no son los adecuados. 99%. ¿Tá? Este porcentaje lo hemos ratificado en varios países de América Latina, número más, número menos, se mantiene. ¿Qué hablamos de cuando hablamos de elementos de protección personal? Hablamos de un casco adecuado, como el que tenemos aquí, con un buen nivel de seguridad. Hablamos de otras prendas que vamos a mencionar después, como por ejemplo un chaleco o una campera que tenga una bolsa de aire o un airbag. Los otros dos factores, rápidamente. Casi el 98% de las motos que se venden en América Latina no podrían venderse, por ejemplo, en Europa. ¿Por qué? Porque hay dos elementos principales de los cuales carecen. El primero es un sistema de frenos que no solamente incorpore discos de freno y no los de tambor o campana, como denominamos normalmente, sino que además incorpore mínimamente un sistema de freno combinado. ¿Qué es un sistema de freno combinado? Es el sistema que te permite accionar solamente o la leva o el pedal del freno trasero y que la moto haga esa compensación que te realiza el auto. Tú no tenés dos pedales de freno en el auto. En el momento en que frenás, hay una bomba que distribuye de forma asimétrica la potencia de frenado entre el tren delantero y el tren trasero. Bueno, la moto tradicionalmente le ha dejado eso en manos del motociclista. Claro. ¿Tá? Entonces, ese motociclista tiene que tener una habilidad bastante superior a la que tiene que tener un conductor de moto. Entonces, en un momento de pánico, le estamos pidiendo además que calcule correctamente, por supuesto que hay una técnica y tú la dominás mejor que nadie para eso, pero le estamos pidiendo mucho tal vez al motociclista. ¿Qué ocurre con las motos que se venden en el primer mundo? Las motos del primer mundo ya tienen el sistema de freno combinado o ABS. Mejor tienen un freno ABS, un freno que impide que se bloqueen las ruedas en el momento de una frenada con la carga total. La tercera pata, que tiene que ver con el factor humano, lo que dice es que la enorme mayoría de los motociclistas de América Latina no podrían pasar un examen para licencia en Europa. A ver, Rafa, perdón que
los tres factores son claros, son las tres columnas vertebrales de la seguridad vial en el mundo de la moto. Uno, como decía Rafa, son los elementos de protección personal. Los otros son que el 98% de las personas que dan un examen de conducir en Latinoamérica no podrían aprobar en Europa, Estados Unidos o países del primer mundo. Correcto. ¿Verdad? Y las motos que comercializamos en Uruguay y en el resto de Latinoamérica, prácticamente también en los mismos porcentajes, no son posibles de comercializar en los países del primer mundo. O sea que tenemos motos que no están actualizadas a la realidad de hoy de los países del primer mundo y no tenemos la instrucción y los filtros para lograr conductores de ese nivel. Lo que tenemos, Dani, hablando mal y pronto, es un combo perfecto. Tenemos exacto. un individuo que no tiene la capacidad para estar sobre una moto. Además, la moto sobre la que está es una moto que no tiene los elementos de seguridad requeridos. Y además ese individuo, como bien decís tú, que uno no se viste para andar en moto, se viste para caerse de la moto, no tiene los elementos de protección personal adecuados. Entonces, parece bastante lógico entender por qué existen tasas de siniestralidad tan altas en los motociclistas, ¿no? De fallecidos y de heridos graves. ¿Qué pasa en el mundo? Más allá, ahora pensemos un poco más, salgamos un poco de América Latina. ¿Qué es el MICE? El MICE es el estudio más grande que se ha hecho en el mundo hasta el momento de siniestros de moto. ¿Sí? La sigla MICE, que la tienen allí la fuente debajo y el televidente la puede ver, incluso pueden acceder a la web, es eso, es el estudio en profundidad de accidentes de motocicletas. Los requerimientos, te diría, o las características más fuertes, digamos, que encuentro yo en el MICE, que he tenido la oportunidad de leerlo ya algunas veces. Tal vez llame la atención que son 921 accidentes los que investigaron. Está bien, es una cifra importante. A mí me impacta mucho más, Dani, que son 2.000 variables estudiadas en cada uno de esos 921 accidentes. Estamos hablando de una tarea que llevó varios años para poder concretarla y que fue, en este caso, el estudio financiado por la Asociación de Fabricantes de Motocicletas de Europa, ACEM. Algunas características, y por eso ahora voy a lo de derribar y destruir algunos mitos. ¿Tá? En la cabeza de prácticamente todos, creo que salimos a la calle y le preguntamos, ¿no? Tenemos en la cabeza que el motociclista es un loco, que es un tipo que no cuida su vida, ¿no? Que va a contramano por encima de la vereda y todo lo demás. Está bien, hay algunos motociclistas que se conforman de una manera muy poco racional. Ahora, esto no es el grueso de los motociclistas y mucho menos cuando lo hablas en los motociclistas en el mundo. Lo que dice el MICE es, solamente en el 37% de los casos, el error primario, la causa primaria de ese accidente o de ese siniestro fue culpa del motociclista. 37, un poquito más de 1 de cada 3. Exacto. En todos los demás hubo algún otro factor que no fue responsabilidad del motociclista. El conductor de los otros vehículos no moto, solamente ese fue responsable en el 50% de esos 921 accidentes. Rafita, seguimos. Vamos a repasar de vuelta. 1 de cada 3 accidentes, el motociclista es el responsable, pero 2 cada 1, no. Claro, 2 cada 3. 2 cada 3. O sea, en el 66% de los casos, prácticamente, la responsabilidad primaria que generó ese siniestro de tránsito no estuvo en manos del motociclista, ¿no? Entonces, primer mito es, hay que capacitar, hay que hacer campañas de prevención, necesitamos fuertes campañas para prevenir. Ok, yo no digo que las campañas no sean importantes. Lo que primero que digo es, no alcanza solamente con hacer campañas. Está bien concientizar, está bien trabajar sobre la prevención, pero también deberíamos trabajar fuertemente sobre los conductores no motociclistas. Claro. Sobre los que vamos en un auto y tenemos 2 parantes A que nos tapan buena parte de la visión, 2 parantes B, que son los que tenemos entre los asientos delanteros y los traseros, que nos ocultan parte de la visión. Tenemos ángulos ciegos en los espejos de nuestro vehículo. Bueno, todo eso también debería ser parte de la campaña. Entonces, yo creo que los que no viajamos en moto, hasta que no entendemos esto, no nos convertimos realmente en buenos conductores de vehículos, por ejemplo, de autos.
Sí, yo siempre digo que las personas que anduvieron de jóvenes en moto, cuando llegan al auto tienen una percepción de la realidad bastante distinta al que nunca anduvo en moto. O sea, que eso sí que se comprueba siempre, ¿no? Rafa, el estudio impresiona, ¿no? Porque cambia la realidad. Y yo quiero que vos hables de otro mito importante. Si nosotros pensamos en moto, lo primero que vamos a hacer es tomar un casco. Correcto. El casco es lo fundamental. De eso no hay discusión hace muchos años. Pero me parece que vos tenés algo diferente para decir. Justamente, si podemos seguir a la siguiente pantalla, volvemos a hablar del mismo estudio, del mismo MITES 2009, es el último reporte. Algunos hallazgos que creo que son bastante importantes. Existe una escala a nivel mundial, aceptada a nivel mundial, la industria automotriz, de la moto y demás, la aplica frecuentemente justamente para analizar víctimas o lesionados que tienen más de un traumatismo, que se llama ICE. El ICE es una escala de lesiones abreviada. Dentro del ICE, además, existe el MICE. Esto es todo bien como para confundir a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, el MICE lo que es, en vez de una escala, es un score, es como un puntaje, ¿sí? Donde 1 es la herida más leve y 6 es la herida máxima. Cuando empezás a bucear un poco en los datos del MICE, y digo bucear en los datos porque esto no lo encontrás en el reporte, hay que ir un poco más atrás y ver los datos que usaron para hacer... ¿Dónde se basó? ¿Dónde se basó el informe? Que además el televidente lo puede encontrar ahí, están en ese link que colocamos en la presentación, ¿sí? Cuando ves el paciente que sufrió las lesiones de severidad máxima, o sea que está en el 6 de la escala, ¿sí? Ellos no hablan de fallecidos, pero evidentemente hay un riesgo de vida muy importante o la persona falleció. Solamente el 27%, Dani, tenía un trauma encefalocraniano. El otro 73%, ¿sí?, estaba con heridas entre el cuello, el tórax, el abdomen y la columna vertebral. El estudio MITES, además, por supuesto que también relevó heridas en los miembros superiores y los miembros inferiores. Te vas a dar cuenta ahí, si haces la suma, de que hay 0. O sea, claro, en ese paciente crítico ya no importa la laceración de los brazos o de las piernas. Lo que importa es justamente en qué estado se encontraban sus órganos vitales. Entonces, el otro mito, primer mito, es el motociclista no es responsable de la mayor parte de los accidentes en los que se ve involucrados. Segundo mito, con proteger la cabeza, y por supuesto que no estamos diciendo que hay que usar casco, es imprescindible usar un buen casco. Lo que estamos diciendo es, no alcanza con usar un muy buen casco, porque el 73% de esas heridas graves en esos pacientes al borde de la muerte estaban del cuello hacia abajo, ¿sí? Entonces, está muy bien el casco, pero lo tenemos que complementar con algo. ¿Con qué? Por ejemplo, con esta prenda que tengo aquí, que tú ya la has presentado en algún otro momento, que es un chaleco homologado para motociclistas con una bolsa de aire incorporada dentro de él. Ahí tenés, Dani, 3 o 4 datos más. El primero habla, arriba a la derecha dice Sharp. Yo creo que ya has abordado en esto en otros programas, pero me parece que no está de más repasarlo. ¿Qué significa Sharp? Sharp es un programa del Departamento de Transporte del Reino Unido que lo que hace básicamente es evaluar e informar sobre la performance en términos de seguridad de los cascos que se venden en su mercado. Todos los cascos que compra Sharp a una tienda de motos, compra 5 o 6 cascos de un mismo modelo, los lleva a un laboratorio independiente y les aplican una batería de estudios, de ensayos que ya están, por supuesto, preacordados. Y lo que hace Sharp es, le informa al consumidor del Reino Unido que también performaron esos cascos en términos de seguridad. No importa si es blanco, si es negro, si es lindo, si es feo. Es la batería de test y se resume en un protocolo que dice que ese casco puede estar entre 1 y 5 estrellas. Estoy seguro que te hace recordar a algo, porque básicamente lo que hace Sharp con los cascos en el Reino Unido es lo que hacen los programas NCAP en el mundo, incluido nuestro programa Latin NCAP. Evaluar de forma independiente la seguridad del vehículo o del casco en el caso de Sharp y informar al consumidor cómo performó
simplemente con un esquema de estrellas donde 1 es la performance más baja y 5 es el casco que performó mejor. Todos los cascos que se evalúan en Sharp, en el programa Sharp, están homologados por lo menos con la normativa europea. No solamente son cascos que tengamos la duda nosotros de, bueno, son cascos que cumplen o no cumplen. Todos cumplen, simplemente que no todos performan de la misma manera. Entonces, dentro del programa Sharp, invito a los televidentes a que puedan entrar, ponen Sharp en Google y van a encontrar rápidamente el sitio. Se van a encontrar con cascos que valen 50, 70 dólares y tienen 4 estrellas o aún 5 estrellas Sharp. Se van a encontrar con cascos de 300, 400, 500 dólares o libras, que es peor todavía, y que tienen de repente 3 o 4 estrellas. Entonces, el precio, ¿tá?, no es una de las mejores decisiones de compra. Hago un esfuerzo, pongo un pesito más para comprar el casco, ahí estamos viendo los ratings justamente, ¿tá? Hay un esquema de filtro, se pueden poner la cantidad de estrellas mínimas que uno desea, apretás buscar y te manda toda la lista de cascos que vas a tener disponibles, que fueron testeados por Sharp. Precisamente en la semana pasada tuvimos una reunión con el gerente de Sharp, que se llama Chuck Ogive. Dentro de lo que le estamos proponiendo a Sharp es que Sharp, además de analizar los cascos que se venden en su mercado, que es el de Reino Unido, también pueda testear cascos que están vendidos en América Latina. De esa manera estaríamos validando que la calidad que el fabricante entrega, siempre hablando de términos de seguridad, en Reino Unido o en Europa, es la misma que ese fabricante entrega en América Latina. Después había otra etiquetita, ahora cuando terminemos de ver las imágenes de los testeos, las pruebas de Sharp, aprovecho para comentarte, Dani, además Sharp hace lo mismo que hacen los NCAPs con los protocolos de Naciones Unidas. Por ejemplo, el protocolo de Naciones Unidas de choque frontal para los vehículos, para los autos, de 56 km por hora. El que aplican los NCAP es de 64 km por hora. Lo mismo pasa con Sharp. Los protocolos de Sharp están un pelito arriba de lo que exige, por ejemplo, una norma SE 2205 o la versión más nueva, que es el capítulo 6. Ese poquito más arriba, en términos de energía, es muchísimo más. Claro. O sea, es que aumentemos la velocidad de 6 metros por segundo a 8 o a 9 es un montón en términos de la energía que ese casco tiene que soportar. Sharp, además, simplemente para cerrar, está modificando su protocolo. Ya hay un proyecto de innovación dentro de lo que es el programa y seguramente, no creo que sea 2023, pero en 2024 vamos a tener un nuevo protocolo de evaluación. Hay una etiqueta allí que dice ERVA, que tiene unos numeritos y demás. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de dos números, básicamente, que son los que debería recordar el motociclista. ¿Sí? Son dos certificaciones. Una es la 17092, que aparece allí debajo a la izquierda. La otra es la 1621. Son dos normas y dos certificaciones a nivel europeo. ¿Qué certifica 17092? Certifica prendas para uso sobre una moto. Son prendas que están homologadas y certificadas para uso en una moto. Entonces, esta prenda que tenemos acá, que es un chaleco, ahora lo vamos a mostrar, este chaleco está certificado bajo la norma SE 17092, que tiene 6 capítulos. Este chaleco está homologado bajo el capítulo 6, el último capítulo de la norma. Pero además hay otro numerito ahí que decíamos, EN1621. ¿Por qué es importante EN1621 y qué significa? EN1621 lo que está certificando es los elementos de protección personal que están insertos dentro de esta prenda que está homologada bajo la 17092. Parece un trabalenguas esto, pero son dos cosas distintas. Uno es la prenda para motociclista, que tiene una tela homologada, que tiene sus costuras homologadas, que me dice que si yo me caigo de la moto me va a proteger contra la abrasión. Y lo otro es los elementos de protección personal, que son los que van a absorber energía. La tela esta sola por sí misma no absorbe nada de energía. Yo me voy a pegar y no me voy a raspar, pero posiblemente me destroce el tórax, el abdomen, ¿sí?, o la columna vertebral. Estas prendas tienen insertas, esta prenda tiene dos insertos, por ejemplo, ya que estamos hablando de este chaleco. Tiene un protector de espalda que está
homologado y certificado bajo la norma, el capítulo 2 de la 1621, y tiene una bolsa de aire, un airbag, como decimos popularmente, que es justamente el capítulo 4 de la 1621, que es el que aparecía allí en la etiqueta. ¿Por qué insisto tanto con esto? Porque lamentablemente en América Latina tenemos muchos productos que tienen hasta etiquetas falsificadas. Sí. Que pretenden estar certificados 17092 y no lo están, que pretenden tener elementos de protección personal bajo la norma 1621 y no los tienen. Sí, y eso es un dato súper importante, ¿no? Porque no podemos ser engañados. La vida después no lo podemos solucionar. Si nos caemos y nos lastimamos o nos morimos, no lo podemos solucionar. Entonces, cuando vamos a comprar una prenda, cuando vamos a comprar un casco, tenemos que tener absoluta seguridad que este casco tiene la normativa europea, que tiene la normativa DOT, que la campera es 1621. Eso nos tiene que dar certezas, ¿no? Y cuando estamos hablando de certezas, tenemos que encontrar, como decía muy bien Rafa, prendas que no nos engañen. Lamentablemente hay un mercado en Latinoamérica que traen ese tipo de prendas y que el consumidor final las termina comprando y encontrándose, poniendo su vida en peligro porque él considera que está protegido y realmente no lo está. Y yo creo que va a haber todavía un camino por delante, Rafa, que van a seguir llegando prendas, sobre todo prendas con airbag en el futuro, donde no van a tener la certificación 1621, porque va a poder encontrar, incluso hoy si empieza a navegar por internet, va a encontrar prendas que vienen con airbag, pero cuando uno mira las certificaciones son para tirarse al agua. Son inflables para piscina, inflables para o son para eventos hípicos, por ejemplo, ya las hemos encontrado. Rafael Fernández, gracias por acompañarnos y quedás comprometido para la próxima. Vamos a hablar del casco. Un placer. Repaso simplemente los dos mitos que tratamos de derribar hoy. No alcanza con prevenir, hay que mitigar. ¿Qué es mitigar? Es vestirse para caer de la moto con prendas que te salven la vida, como siempre decís vos. ¿Tá? Segundo mito, el casco es importante pero no es suficiente. ¿Tá? Y el tercer mito es: la mayor parte de los siniestros donde se ve involucrada la moto no fueron causados por el motociclista. Gracias, Dani, por la invitación. El tiempo que llevo en este programa, sean 12 años, 12 temporadas, hay momentos que es difícil comenzar una nota. Comenzar una nota cuando hubo una tragedia detrás de una nota. En esta ocasión tengo a Rosa, a Luciana y al doctor Javier Rifo, que me acompañan porque han pasado una tragedia. Como muchos uruguayos que han pasado una tragedia después de un siniestro de tránsito donde se han perdido vidas o han quedado personas con secuelas para siempre. Y a veces las secuelas no son en el accidente, sino en la familia que perdió una vida, 2 y 3. Bueno, no sé si decirles bienvenidos, pero sí darles las gracias por estar acá con nosotros en este programa de Seguridad Vial, donde intentamos de alguna manera llegar a cada uno de los televidentes para decirles que la seguridad vial es cosa seria y que cada uno de nosotros debemos ser responsables cada día más, sobre todo cuando en el mundo de la movilidad aumenta y aumenta exponencialmente y tenemos que saber que tenemos una gran responsabilidad. Quiero que, no sé, para comenzar, Javier, nos puedas contar un poco de qué estamos hablando. Bien, bueno, primeramente agradecerte por el espacio y más que nada poder comentar este caso, también a los efectos de que sirva también para la gente y poder tal vez, después de esta comunicación, tal vez poder evitar otra vida como lamentablemente aquí sucedió y es una familia que está absolutamente destruida. Bueno, fue un accidente de tránsito en el cual la hermana de Luciana circulaba en una motocicleta con su hijo de 5 años, ella embarazada, y es embestida por un tractor con chata en una ruta cerca de Canelones, en la ruta que si no me equivoco es ruta 11, ruta 81. Al momento cuando nosotros tomamos el caso, lo que sabíamos fue que el tractor con chata no se queda en la zona de impacto, sino que mueve la escena del hecho, ese conductor,
e ingresa a un establecimiento privado. Y a partir de allí, bueno, era querer saber por parte de la familia qué era lo que había sucedido. Todo estaba visto y dicho en un momento como que hubiera sido responsable la muchacha que manejaba la motocicleta, como que se comentaba también por parte de la declaración de que hoy es imputado, que había sido un choque de atrás. Y bueno, a partir de allí nosotros sabíamos por la familia de que era una muchacha que manejaba bien, que circulaba que era una persona muy responsable para circular, y que además tampoco había tenido accidentes de tránsito previos. Entonces eso fue también un disparador para empezar a investigar y tratar de saber qué fue lo que pasó ese día. Porque tampoco habían testigos presenciales, o sea, no habían cámaras, o sea, fue en una zona, en un paraje donde no había mayor información que la que teníamos en ese entonces. A partir de allí fuimos a hablar con las fiscales, son las fiscales que son lideradas por la fiscal Gómez de Canelones, y encontramos eco, por el hecho de que bueno, ya se veía, lo que sí teníamos de forma concreta era que el tractor con chata no tenía frenos, no tenía luces, no tenía espejos, o sea, y con todas esas condicionantes, la persona esta que conducía ese tren agrícola, como se le llama a nivel técnico, aún así se fue hacia la ruta, o sea, con las probabilidades ciertas de que podía ocurrir un accidente. Y a partir de allí, bueno, como con ese dato concreto, objetivo, de una pericia hecha por policía científica, que fue una pericia mecánica a los vehículos, fue que pudimos obtener que se inicie la investigación. Entonces logramos que no se archivara, a partir de allí se pide la formalización de esta otra persona que conducía, e iniciamos todo un periplo bueno, que después se deriva en el juicio oral, donde justamente lo que se hace es producir toda la parte de pruebas, declaraciones de gente que había estado cerca, peritos, y bueno, y al final pudimos concluir que eso fue a raíz de una sentencia que fue hace pocos días, de primera instancia, que Perdón, sí. vamos a contar a la gente cuándo fue el episodio. El episodio fue el 11 de julio del 2020. Del 2020. O sea, ya estamos hablando de, bueno, ya que van a ser casi 2 años. Casi 2 años. O sea, ese hecho puntual de que esta persona movió la escena del hecho y entorpeció la investigación hizo que tuvimos que estar más de un año investigando para tratar de saber qué fue lo que exactamente pasó. Y en sentencia de primera instancia, después de que se procesara toda la prueba, se pudo determinar que el tractor con chata no iba en la ruta como un vehículo de forma lineal, donde va uno adelante y uno atrás, y el vehículo zaguero no respeta la preferencia, no fue así, sino que este tren agrícola lo que estaba situado en la franja verde, o sea, en el pasto, por decirlo de alguna forma, casi en su mayoría de volumen, e ingresa súbitamente a la ruta, una ruta que era despejada, era un día de buena visibilidad, y impacta de forma súbita a la conductora, que obviamente no le da margen de reacción para poder evitar el accidente, y en el lugar bueno, fallece, los mata, ¿no? De hecho, bueno, después la autopsia determinó que fallece en el lugar, ¿no? Y bueno, poder saber eso hoy, o sea, claramente nos trae un poco de paz a la familia, a la memoria de los fallecidos, porque obviamente que bueno, teníamos en el inicio, como te decía, la imagen de que, bueno, de un poco más que era culpable ella, y pudimos por suerte saber de que no fue así. Hoy tenemos una condena contra el imputado, o sea, con una sentencia que se le condena a 5 años de penitenciaría, que fue apelada. En este momento no es una sentencia firme todavía y tenemos que esperar a que el Tribunal de Apelaciones en lo penal ratifique o modifique esta sentencia. Pero lo que sí es claro, porque el proceso investigativo ya está terminado, es cómo fueron los hechos y justamente el poder saber hoy de que María Inés conducía bien. Correcto. Luciana, ¿por qué pensaste que había que seguir detrás de esto? Que inmediatamente cuando me comuniqué con él, fue lo que le dije. Que lo de mi hermana no había sido un accidente así. Que no fue un choque por alcance. No, fue lo que le dije. De primera. De primera. Sí. Veo que las dos vienen con un distintivo en sus remeras. Lo llevamos en todas las audiencias. Sí, sí. Para tenerlos presentes y que seguimos pidiendo por ello, por la memoria de ellos y que mi sobrina quede bien, en el sentido de que no fue su culpa. Y bueno, seguimos. ¿Cómo se dijo tanto?
como se dijo tanto. Bueno, a veces estas cosas que nos pasan y que algunos de nosotros hemos vivido en el seno de nuestra familia, ¿no? No podemos traer de regreso a los seres queridos, no hay manera. Pero sí sentimos la necesidad de explicar, de saber, ¿no?, qué es lo que ocurrió. Es parte además de la conducta humana, ¿no?, de que siempre queremos explicaciones de por qué los hechos pasan. A veces no lo podemos entender y cuando no entendemos tenemos que seguir investigando y encontrando la forma de saber la verdad de lo que ha ocurrido. Yo creo que lo que ustedes hacen, más allá de los hechos que se puedan terminar en esta sentencia, me parece también de un enorme valor de seguir tratando de saber la verdad y de transmitir esa realidad que les pasó a ustedes a la gente, porque a veces decimos, a mí no me va a pasar, ¿no? Es lo que normalmente todos pensamos. Estas cosas le pasan a los demás, no nos pasan a nosotros. Y un día te cae en el medio de tu familia, ¿no? Entonces ahí te das cuenta la vulnerabilidad que tiene la siniestralidad y que hay que ser realmente responsable. Y creo que más allá, reitero, de lo que ocurre desde el punto de vista legal sobre este tema, me parece que ustedes han tenido el coraje de transmitir esto, de que se sepa, de que la gente tiene que tener claro de la responsabilidad que significa conducir. Yo los felicito por el coraje sobre todo que han tenido, ¿no? Porque se necesita mucho coraje para hacer esto, porque normalmente uno cae tan mal, tan deprimido, que lo único que no tiene fuerza para hacer esto. Pero ustedes han tenido una fuerza especial porque esto hace de alguna forma seguir pensando de que tenemos que cambiar, de que tenemos que ser responsables. ¿Qué te gustaría decirle, Luciana, a todos los conductores que a veces se toman una copa de alcohol, exceso de velocidad, no respetan las señales de tránsito, las cosas que pueden pasar después de eso, ¿no? Y tener cierta responsabilidad con respecto al manejo. ¿Cierta o mucha? ¿Qué pensás? Sí, mucha, ¿no? Mucha responsabilidad. Porque mi hermana perdió la vida por un irresponsable, que salió en un tractor con una chata, que no tenía que estar ahí, que no estaba en condiciones y que le costó la vida a mi hermana y a los niños. Rosa. Lo mismo, que hay que salir a la calle pensando que también el vehículo puede ser un arma, sin ser un arma, ¿no? Y bueno, y ser responsable porque tenemos que pensar en nosotros, pero también en el otro. ¿Qué puedo hacer yo con eso, no? Y seguir adelante. Y bueno, y más que nada nosotros no es que queremos sangre, queremos que se llegue a la verdad y creemos que la verdad está en que ella impactó por una imprudencia de un conductor que se ve que estaba acostumbrado a ir por la vida así, en esas condiciones. Hasta él tampoco tenía documentación apropiada para manejar en ruta nacional y lo hacía, y se ve que lo hacía siempre. Bueno, pero ocurrió lo que ocurrió y le costó la vida a mi sobrina y a sus dos niños, a Nahuel y a la bebé que venía en su vientre. Tengo pocas palabras. ¿Tú quieres agregar algo más? No, lo que tú decís es una gran verdad, o sea, el hecho de ser responsable, de una conducta responsable. Yo personalmente me dedico a derecho de tránsito y uno ve siempre las secuelas, a veces personas que fallecen, como en este caso, la historia que estamos contando hoy, esta familia, después de su tragedia, pero también vemos muchos muchachos que a veces quedan con secuelas, a veces en estados vegetativos, en situaciones que son muy complicadas, y realmente es un segundo de tomar una decisión correcta, de pensar en usar un casco, en pensar en no beber alcohol, justamente porque eso va a modificar mi raciocinio, mi discernimiento, ¿no? Y realmente, o sea, cuidarse uno y poder cuidar a los demás, porque dentro de todo vivimos en una sociedad y tenemos que actuar acorde, ¿no?, al respeto hacia el otro, ¿no? Rosa, Lucía, Javier, gracias. Bueno, muchas gracias. Reitero por el coraje de seguir de alguna manera transmitiendo la realidad, ¿no? Sí. Transmitiendo la verdad y fundamentalmente decirle a los demás, ¿no?, que esto es muy serio y hay que cuidarse mucho. Muchas gracias por su muchas gracias visita. a usted. Gracias por el espacio.
Si hay un lugar donde la seguridad vial evoluciona y evoluciona, o mejor dicho, la seguridad de la movilidad está permanentemente evolucionando y seguramente también es lo que terminamos consumiendo los que no estamos en el mundo de las carreras, es en los circuitos, ¿no, Flavio? ¿Cómo estás, Flavio Navena? ¿Qué tal, Dani? Qué lindo, la verdad, un placer. A vos, al equipo, a la audiencia, un placer estar compartir contigo este rato. El saludo, por supuesto, a Jorge Alfaro. Y si el tema de seguridad no tiene techo, ¿no? No tiene tope. Y cuando uno habla de las carreras de autos, yo tengo un ejemplo muy gráfico, y es la sillita bebé. La sillita bebé es una butaca de un auto de carrera. Y después de ahí en más todos los elementos de seguridad que se utilizan y que en definitiva esas pruebas que se hacen dentro de lo que es el automovilismo después los utiliza en el auto, en la moto, ni que hablar, ¿no? En el automovilismo, motociclismo y después en el usuario, ¿no? En el usuario que en definitiva saca mucho rédito en ese tema de seguridad, lo que se utiliza en la pista, ¿no? Pero ustedes son expertos en seguridad. Pero el tema de seguridad, las carreras y todo, no tiene techo. ¿Sí? ¿Cuándo un circuito seguro? ¿Cuándo un equipamiento seguro? ¿Cuándo es? Y por suerte, gracias al trabajo de muchísimos especialistas, de técnicos, de gente muy comprometida, a nivel mundial, en la región y a nivel nacional, cómo eso en las carreras se ha minimizado. Pero es un tema de preocupación, de constante preocupación. Flavio, ¿no? ¿cuándo empezaste con el periodismo? Y hace muchos años. Mirá, el puntapié fue en el año 1991, que abrazó uno la profesión, después de correr, de practicar, de enamorarse de lo que es el automovilismo, también se enamoró de la comunicación. Y desde el año 91, bueno, de manera continua, no hemos parado más, digamos, por casualidad, causalidad. Canal 5, Reportes NS, ya hace muchos años, extraordinarios profesionales. Y después la Fórmula 1, en el año 94, con Mario Berti también, periodista deportivo completísimo. Y hasta, bueno, la realidad que estamos viviendo hoy con todo el equipo Tempi, con Jorge Alfaro, automovilismo, la radio. Recordame, todo. 99, 2000, Campeonato Mundial de MotoGP. Claro, hicimos 99 y 2000, que hacíamos una tarde muy deportiva en Canal 4 y ahí compartimos también algunas carreras en el MotoGP, que era en ese momento, sí, 99 y 2000, 2 años muy buenos. Y ahí comenzaste a aprender mucho más de lo que es el motociclismo, la tarjeta de crédito, su potencia, sus tiempos, hacerlos doblar. Y realmente, y hoy por hoy lo que se ha transformado el motociclismo, ¿no? Creo que dentro de los deportes del motor, realmente asombroso, ¿no? Asombroso. Empezaste en el karting y ya Sí. aprovechamos para saludar a Carmelo, tu papá, que es un referente El factotum, sí. del mundo de las 4 ruedas, de los pequeños automóviles, donde los chicos empiezan a correr y empiezan a aprender. Claro, pero aparte empiezan todo a aprender, porque el karting es una formadora de pilotos, es una formadora de técnicos, es una formadora de autoridades, es una formadora de comisarios, banderilleros, forma todo el karting. Y no solamente que empiezan a correr, sino que se van formando como seres humanos, ¿no? Que se van formando sabés que este deporte es muy duro, que el tema cuando hay una rotura, cuando hay un abandono, cuando hay el saber sobreponerse, el levantarse y seguir funcionando de la mejor manera, el comenzar a tener una fortaleza anímica que eso después te lleva. Muchos arrancan, sí. O sea, el karting es la base en el mundo, en la región y por supuesto que en nuestro país es la base de todo lo que es el automovilismo, sí los forma. Que todos los que están en el karting no lleguen, no, todos los que están en el karting no llegan. Pero sí hoy vemos una realidad, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Alexander Albon, Esteban Ocon, están todos, Carlos Sainz, todos arrancaron en lo que es el karting. Es más, a Carlito Sainz, hoy realidad de Ferrari, el primer karting se lo compra nuestro compatriota Gustavo Trelles. Y que el propio Carlos Sainz le dice a Gustavo, y bueno, preguntarle, no recuerdo el nombre ahora de la señora, de Carlos Sainz, y bueno, preguntarle a ver qué dice, y Gustavo Trelles le regala un karting, y hoy es una realidad de Ferrari. Pero ¿cuántos casos hay de esos en el mundo? Nuestro querido y siempre recordado, lo tenemos en el corazón, Ayrton Senna, vino acá en el año 77, hace muy poquitito hubiese cumplido 62 años, ¿no? El 21 de marzo, y Ayrton veíamos típicas imágenes y todo, comenzó su carrera internacional acá en San José y después su realidad, Colonia en el 80, después su realidad es mucho más que conocida, ¿no? Y todos comienzan ahí en el karting, se van formando para en definitiva después llegar a destacarse. Hay casos muy pocos, la Fórmula 1 creo que ninguno, que no hacen del karting y que tienen resultados brillantes. Y vos como de alguna forma que viste tu vida por esto y que además el karting creo que fue Sí. tu cuna, tu vida. Y mi primer amor. Tu primer amor, ¿no? Siempre decimos, ¿no? en el programa que formar a los niños
es algo notable, ¿no? Sí, es algo notable, aparte cómo aprenden y después el vínculo que se llega a formar también con los padres, con la familia, los padres que en nuestro caso tuvimos la oportunidad que eran técnicos y que tenían esa responsabilidad técnica, en tu caso de la moto, en mi caso del karting y después lo que fue el auto, cómo los forma mucho, cómo los templa, cómo les enseña, todo ese aprendizaje. Ahora digo, no es perder el tiempo, sino invertirlo, ¿no? Cuando a veces los padres te preguntan y bueno, inculcarse, nada es perdido. Porque después te forma para la vida, para tu vida familiar, para tu vida empresarial, para formar equipos. Nunca sabes dónde puede terminar uno laboralmente, empresarialmente, o trabajando en un equipo de trabajo. Y todo vos lo que aprendés, absolutamente todo lo que aprendés en las carreras, nunca está de más, nunca es en vano. Siempre es valedero. ¿Qué impacto tiene la movilidad, Flavio? El tener chicos que se formen como kartistas y no... Sí. Yo siempre digo que la edad más compleja de un ser humano, evidentemente, que es la adolescencia, y cuando uno no tiene dónde haber quemado esa energía, se complica. Claro, pero por ejemplo, tú manejás estadística y ustedes lo manejan mucho mejor que uno, pero ustedes saben de todas esas estadísticas. En esas estadísticas, tanto de moto, de auto, todo, no hay piloto de karting, no hay piloto de moto, no hay piloto de auto, no hay piloto en todos los siniestros de tránsito. Entonces, ustedes los números lo tienen, ustedes lo saben. La mayor siniestralidad... No son XX, o sea, son nombres que acá nos conocemos todos. Este microclima es muy pequeño y sabemos todos. Y bueno, y por algo es, Dani, por algo es. 16 a los 22 años es la etapa de mayor mortalidad del ser humano en todo el planeta, no claro, solamente en Uruguay, ¿no? Entonces cuando... Un problema del mundo, ¿no? Del planeta. ¿no? Totalmente. Entonces, cuando miramos esas estadísticas y encontramos en el deporte, y por eso nosotros no nos vamos a cansar de recomendar a todos los papás que tengan la oportunidad de llegar al karting, porque ahí se apacigua todo, ¿no? Yo siempre me acuerdo que mi papá no me dejaba andar en la calle en la moto hasta los 18 años. Entonces, yo ya había ganado carreras de latinoamericano, o sea, decía, ya tengo todas las habilidades, que no voy a poder, pero todavía me faltaba tal vez otro tipo de madurez en otra época, ¿no? Cuando había mucho menos autos. Entonces, qué bueno es pensar que estos chicos que pasen por el mundo del karting. Por supuesto. ¿Cómo hacen para llegar al mundo del karting? Primero, lo que uno recomienda es la escuela de karting. La Federación Uruguaya de Karting tiene la escuela de karting, muy bien dirigida por un floridense, Raúl Brucci, era alumno mío allá hace muchos años, 91, 92, por ahí. Y ahora le dirige de muy buena manera, está teniendo éxito. Hay una categoría promocional, ¿qué pasa? Una categoría promocional en donde el padre, la familia, va con el casquito y comienza a disfrutar de lo que es el automovilismo. Con inversiones pequeñas, después, claro, hay temas presupuestarios, hay temas de inversiones, esto no es barato, todo esto lo sabemos, pero por lo menos va conociendo lo que es el mundo del automovilismo. Primero la escuela, es una inversión, nada es perdido. Después es una categoría promocional y después cada uno es arquitecto de su propio destino. Después, bueno, si quieren continuar. Pero todo ese tiempo, no tómalo como un tiempo perdido, ¿no? Es una inversión para el futuro y que le va a servir en diferentes áreas. Y después si siguen corriendo, otros van a llegar. Caso, nuestro querido y siempre recordado Gonzalo, Santiago Urrutia, Gustavo Treyes, hoy la cantidad de uruguayos en el exterior que están y que nos representan de buena manera y que todos comenzaron en su gran mayoría dentro de este karting. En el motociclismo comienza lo mismo con las categorías infantiles, las categorías escuela y que después, bueno, se van formando. No todos llegan, eso lo sabemos. O sea, al deporte le pasa lo mismo y al fútbol le pasa lo mismo. ¿Cuántos son los que llegan? Pero es la realidad, pero es un tiempo invertido, no es perdido. Sí, los templos los hace madurar, un montón de cosas, ¿no? Qué lindo que es eso, porque es la etapa más difícil como papás, ¿no? Que decimos que en ese momento de mantener a nuestros hijos, bueno, es complicado, ¿no? Desde el punto de vista emocional. Y los alejás un tanto de la noche, los alejás del alcohol, los alejás de esas variables que tiene la vida y la adolescencia. Están más concentrados y su preocupación es ese fin de semana ganarte a vos, ganarte al otro, bajar una décima, estar concentrados en otro tipo en la alimentación, en el cuidado, y todo eso viene muy bien. Es más, a veces pasa de familia, como se tienen que cuidar, y ahí también se cuida toda la familia. Entonces, tiene todo positivo, son todos aspectos positivos y después, reitero, es disfrutar, es un deporte, después cada uno lo sigue, una vez arranca por casualidad y después puede tener otros caminos en la vida, que todo eso que hizo no es perdido. No es perdido, ¿no? De ninguna manera. Tal vez nosotros por deformación estemos más entusiasmados que el resto porque los dos vivimos algo parecido, ¿no? Pero de verdad que se lo decimos de corazón, de que los chicos, si pasan por el deporte,
van a ser otras personas. Y vos lo viste con tu abuelo, lo viste con tu papá, lo viste con 3 generaciones, los míos son 2. Mi papá, que fue en definitiva el que me inculcó a todo esto y que lógicamente lo amamos, ¿no? O sea, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista conductivo, de lo que fue en un momento la docencia cuando tuve esa hermosa oportunidad que me dio la vida y la Federación Uruguaya de Karting de poder dirigir la Escuela Nacional de Karting, que salieron muy buenos pilotos. Después ahora la comunicación. La comunicación a veces tenemos, no es que uno haya corrido, porque uno decir, bueno, sabés de carreras o sabés de seguridad porque corrí. No sabés, ahí son ustedes especialistas y que tanto tiempo han invertido. Sabés de carreras de auto porque corriste, no, tiene un montón de variables. El manejar es una variable más, pero tiene muchas variables organizativas, marketineras, de know-how, técnicas, reglamentarias, tiene mucho lo que es el automovilismo. Sabemos una de tantos temas que tiene este mundo que nos apasiona. Flavio, qué gusto, ¿no? Y me encantaría seguir conversando contigo un rato largo, como lo hacemos habitualmente muchas veces. Yo creo que el gran mensaje es ese, ¿no? Acérquese al deporte, que es un lugar espectacular para que estas cosas que nosotros acá a veces contamos tristemente que ocurren, no ocurran. O por lo menos seguro que la vamos a minimizar. Eso no tenga ninguna duda, que el deporte le ayuda mucho. El agradecimiento a Flavio Bonavena, pero no voy a dejar que se vaya, no voy a dejar que se vaya, lo voy a dejar acá conmigo porque hoy como no tengo al piloto del equipo... Jorge Alfaro. Jorge Alfaro. Gran saludo a Jorge, enorme saludo a Jorge. Enorme. Hoy me va a acompañar Flavio para despedirnos, para cerrar el programa. Que hoy, bueno... Primero, gracias por la invitación, Gracias, un placer, Dani. Un placer, el placer es mío, como bueno, con Flavio gracias. Compartimos hace, no sé, cantidad de años, muchos años, que hablamos en radio, o mejor dicho, Flavio tiene su programa y yo hago una pequeña columna de motociclismo porque es mi pasión. Así que... Ha fanatizado mucho, se lo digo, Daniel ha fanatizado un montón con el tema del motociclismo. Vamos al autódromo y preguntan cómo nos ha fanatizado Daniel y bueno, él es el culpable porque nos hace ver el lunes lo que el domingo vimos, pero no supimos ver. Gracias, Dani. Gracias. Un placer. Flavio, me voy a despedir, ya que te pedía que te quedaras un ratito más para hacer el cierre de seguridad vial, el agradecimiento como siempre a Massini Seguros, cuando necesites un seguro de calidad, Flavio, cuando necesites una aseguradora con profesionales, realmente profesionales, lo puedes hacer con Gonzalo Massini. Y por supuesto es Suchino Motors, cuando usted tenga su auto para hacer un servicio, para comprar uno nuevo, lo que sea, también le recomendamos Suchino Motors. Y de esta manera nos vamos a despedir, como siempre, invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Van a tener todos los programas de seguridad vial temporada 2022 en YouTube. Para el que no lo vio o se lo quiere recomendar a un amigo, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Bueno, ahí que Tatiana se ocupa de todo eso y le responde, hagan las preguntas que necesita. Como siempre, hágalo saber. Lo que usted dude, lo que no le guste, lo que está ocurriendo en la movilidad, lo comunica a través de las redes, que vamos a intentar desde acá, desde Seguridad Vial, acompañarlo, darle una mano o tal vez transformar esa realidad que no está buena. Así que de esta manera me despido y hasta la semana que viene, que tengan una linda semana.